Y en el día de ayer el gobierno entregó un balance sobre el avance de lo que se está llevando adelante con los sumarios debido al tema de las licencias médicas que se han cuestionado por corresponder a haber sido cursadas cuando al mismo tiempo se viajaba al extranjero. En total se habla de 6.592 trabajadores que han sido sumariados en 131 instituciones, incluyendo ministerios, sin contar a las municipalidades. Bueno, vamos a conversar sobre este tema con Javiera Martínez, que es directora de presupuestos, a quien le damos las gracias por acompañarnos aquí en el estudio. Hola, Ramón. Muy bien. Buenas tardes. A ver, vamos por las cifras y desglosándolo un poco para ir de lo general a lo particular para ir pudiendo entender bien. A ver, son 35.000 licencias, ¿no es cierto?, las cuestionadas, cerrando números. Como algunas están repetidas, digamos, son de más de una persona, se reduce a 25.000 funcionarios, ¿no es cierto? De esos 25.000, ¿cuántos son del gobierno central? Aproximadamente un tercio son del gobierno central. Entonces, si tenía, por ejemplo, de la base de datos que nos entregó la Contraloría, si eran 36.000 las licencias o los casos, 12.000 aproximadamente eran del gobierno central, y cuando uno eso lo lleva a funcionarios, lo que nos han reportado los distintos ministerios y servicios de la administración central, no los municipios porque son autónomos constitucionalmente la administración central, esos son del orden de 8.000 funcionarios involucrados en el tema de las licencias fraudulentas. Perfecto. ¿Y si son 7.900 y algo, ¿no es cierto? Sí. Casi 8.000, cerrémoslo en 8.000. Si son 8.000, ¿por qué se anuncian 6.592 sumarios? El delta, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que parte de esos funcionarios, la principal diferencia que explican los números, es que parte de esos funcionarios ya no están en la administración central. Yo he visto que se tiende a confundir que salieron de la administración central a propósito de esto, y eso no es así, sino que salieron de la administración central quizás hace un año y medio, 6 meses, o sea, es que al momento del reporte de la Contraloría, esas personas ya no están trabajando en la institución. Ya, no fue por el reporte de Contraloría, sino que son casos que ya, por distintas razones, fueron saliendo de la administración. Esos son del orden de los 1.100 funcionarios o funcionarias públicas. Además, también hay el orden de 300, 272, 300 personas que han tenido o ya tenían sumarios por esta causa o por otra causa. ¿Por esta o por otra? Por esta o por otra. Ya. Y eso explica... Después hay situaciones muy específicas, pero eso explica la diferencia entre los 6.500 y los 8.000. Cabe señalar que este corte que nosotros hicimos al cierre estadístico de esta información es del martes a las 9 de la noche, y de aquí al viernes vamos a tener ya una nueva actualización con los servicios que esos 8.000 o los 6.000 podrían subir un poco más con los servicios que están rezagados, porque hay servicios que recibieron más tarde también la información, y las 72 horas se cumplen entre hoy día y mañana. Ya, ahí puede moverse un poco en las cifras, pero en el grueso estamos hablando de eso. Sí, las cifras se van a mover marginalmente. Ya, ahora, vamos por parte entonces. Si hay alrededor de 1.102 que ya renunciaron por distintas causas, pero que con el reporte de Contraloría aparecen en este listado, si ellos ya no están en el servicio público, ¿qué se puede hacer con ellos? Para los que no están y que no están hace 6 meses, lo que se hace es una investigación sumaria donde se investigan los hechos. ¿Eso qué es lo que permite? Que si bien las personas no están, se investigan los hechos, se pueden establecer responsabilidades, esas responsabilidades quedan en hojas de vida y no se permite el trabajo. Por ejemplo, si al final se comprueba que existe falta la probidad administrativa, y por ende lo que hubiese correspondido a la destitución, lo equivalente para esas personas es que no puedan trabajar en el servicio público por 5 años más. Ah, perfecto, quedan con una prohibición. Exacto. Porque uno podría decir que aquellos que en este instante todavía están trabajando, se le inicia sumario y pudiesen tener un destino de destitución, esas personas también, al ser destituidas, tienen ciertos perjuicios desde el punto de vista laboral también, ¿no es verdad? En cuanto a, por ejemplo, ¿concurre allí una indemnización? No concurre ahí una indemnización. Ya, lo digo porque están otras personas que se fueron antes de que estuviera el tema de Contraloría, y si no se fueron por una razón como esta, no por falta de la probidad, seguramente algunos se fueron de su casa y están gozando de una indemnización. Pero ahora el estatuto administrativo no tiene indemnizaciones en ese sentido para los funcionarios públicos. Ah, perfecto. Ya, ¿y el dinero? ¿Qué pasa con el dinero? Porque ahí los que están adentro
se pedirá que se le restituya el dinero si es que se llega a comprobar una ilicitud de esa manera. Pero los que ya se fueron, si ya no son parte del Estado, ¿cómo se le cobra el dinero? Por eso también es importante hacer las investigaciones. Por ejemplo, en mi caso, en la Dirección de Presupuesto tenemos casos que son de licencias de funcionarios que tienen ya los sumarios en curso. Pero además también tenemos casos de personas que ya no están en la institución y con ellos, por eso es importante hacer la investigación, porque con ese acto administrativo, cuando esa investigación esté cerrada, yo puedo poner esos antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. Tengo que hacer el trabajo también con la CONPIN, porque necesito que se rechacen esas licencias, que ya como es un rechazo retroactivo. De la CONPIN, y con esos antecedentes uno ya puede ir a buscar a recuperar esos reintegros hacer el reintegro de licencias médicas. O sea, sí se puede, pero es un proceso, digamos, un poquito más largo. Sí se puede, pero es un proceso más largo. Y se tiene que recurrir a la justicia a través del Consejo de Defensa del Estado. Exacto, en el caso de la Administración Central. Ya, ¿qué pasa con esa figura que se llama, ¿cómo se llama? Juicio de cuentas. Ya, lo que pasa es que en realidad para el recuperar estos recursos, dependiendo de la calificación o el estado del funcionario, puede tener vía administrativa, judicial, civil. La administrativa es justamente la del juicio de cuentas. Si es un funcionario activo. Cuando los funcionarios activos se puede hacer un descuento por planilla, por ejemplo. Ya. Pero eso dependiendo de cada una de las circunstancias, o si por ejemplo el delito ya pasa a un tema mayor, un fraude al fisco, que cuando se mandan los antecedentes al Ministerio Público y el Ministerio Público establece esa causal, también es otro camino que también eventualmente va a establecer sanciones. O sea, por eso tenemos todo eso, depende mucho de la situación en que está cada uno de los funcionarios y funcionarias, y por eso también el gobierno ha actuado con celeridad en estos casos. De hecho, en general, una vez tomado conocimiento del suceso, que en ese caso es cuando los servicios recibieron la información de Contraloría, se tienen 5 días por norma. Pero nosotros en la Administración Central dimos 72 horas para iniciar esos sumarios. Tal como lo dijo ayer el ministro Marcel, son sumarios que no debiesen ser tan largos y complejos como otras situaciones que a veces se viven en la administración pública. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo todo para que los tiempos que dependen de los jefes de servicio sean lo más acotados posible. De hecho, el ministro hablaba de que son 3 preguntas, ¿no? Exacto. O sea, bien corto y un plazo muy breve para poder determinar. Claro, porque los sumarios funcionan, primero tienen una primera parte donde se hace la investigación, que es lo que está ocurriendo ahora en la mayoría de los servicios públicos. Luego hay un periodo de descargo por parte del funcionario. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos casos que, no sé, si esto es por licencia maternal y las licencias maternales no tienen inhabilitación para salir del país. En ese caso, el descargo probablemente el funcionario va a hacer alusión a ese caso y probablemente no termine en destitución en ese caso. Pero bueno, después de los días de la investigación, los funcionarios tienen 5 días para poder hacer esos descargos, y después tienen, una vez cerrado el sumario, administrativamente tienen un periodo de impugnación. Entonces también, por eso nos interesa hacer las etapas que dependen de los jefes de servicio lo más rápido posible, de manera que los tiempos que dependen de nosotros sean los más rápidos posibles. Ya. Y esto es una situación extraordinaria de rapidez, porque se ha hecho mucho punto respecto de innumerables casos. Uno escucha todos los días de personas que son sumarios eternos, que no terminan nunca, que se impugnan, que hay licencias médicas sobre sumariado, que alargan más la situación, etcétera. Entonces que se vuelven procesos que son interminables y se dilatan y dilatan en el tiempo. ¿Por qué esta vez no tendría que ser así? Porque primero nosotros... el tema del ausentismo, que es como lo que está también detrás de como un fenómeno más grande que este tema en particular de las licencias fraudulentas, es un tema que venimos trabajando con cierta anterioridad en el Ejecutivo, y somos conscientes de que parte de la dificultad de sancionar o actuar más rápidamente desde los distintos servicios públicos también tiene que ver con las distintas etapas que tienen estos sumarios, o las distintas etapas que uno tiene que demostrar para poder hacer la causal, por ejemplo, de salud incompatible, que es cuando una persona tiene más de 180 días de licencia médica en menos de 2 años, que uno como jefe de servicio tiene la habilitación legal de decir, esta persona tiene salud incompatible con el cargo que tiene en la administración. 180 días en 2 años de ausencia. En 2 años de ausencia. Entonces, por ejemplo, para probar eso, son las modificaciones legales que estamos proponiendo, estamos buscando que todos los procesos se acorten.
en estos casos que en realidad son sumarios que debiesen ser más rápidos, y por eso estamos poniendo toda la energía desde la Administración Central a través del Comité Nacional de Ausentismo, que lo tenemos vigente desde marzo de este año, justamente para dar prueba de que las cosas se pueden hacer más rápido y podemos tener una mejor gestión pública en este caso. Ya, y si hoy día habiendo una norma, o sea, la idea es que esos 180 días, por ejemplo, puedan ser menos para cortar el procedimiento, o son cosas que vienen después de cumplido ese plazo, en ese caso en particular de incapacidad laboral, para poder apurarlo. Lo digo ¿por qué? Porque a propósito de esto ha habido muchas entrevistas que se han dado, qué sé yo, y como una de las dependencias que está en el top one de la cantidad de licencias que están cuestionadas, que es la Junji, por ejemplo, yo escuchaba a una funcionaria que decía que tenía una compañera de trabajo, lo daba como un caso específico, tal vez sea uno, pero lo coloco como el ejemplo, ya que estamos hablando de esto, que tenía licencias desde la pandemia 2019, 20, 21, 22, 23, 24... ¿Cómo puede estar 5 años con licencia alguien? Esos casos a mí también me cuesta entenderlos, porque efectivamente existe la atribución para poder ejercerla de la salud incompatible con el cargo. Entonces nosotros también tenemos un caso que fue una funcionaria destituida por lo mismo, porque uno puede aplicar eso, es un proceso largo, aunque también interviene la COMPIN. Por ejemplo, también de los 180 días, cuando la COMPIN empieza a rechazar esas licencias, uno diría como, con mayor razón entonces puede ser destituido, dado que la COMPIN me está rechazando las licencias. Pero hoy día la norma lo que permite es que ese descuento de rechazos de licencia se resten a los 180 días. Lo cual no tiene, ¿se entiende? No tiene lógica, porque al final estoy restando y tengo menos días de ausencia porque estoy restando el rechazo de las licencias. Entonces, como ese tipo de cosas son las cosas que queremos afinar mediante 2 proyectos de ley que estamos preparando desde hace un tiempo ya en el Ejecutivo. Uno es un proyecto de ley de empleo público y el otro de subsidio de incapacidad laboral. Ya, y eso tiene que ser netamente vía legislativa, hay que pasar por el Congreso para eso. Caso en particular, sí. Esto de incapacidad de la salud incompatible. De salud incompatible, ya. Sí. Perfecto. Volviendo al tema de las licencias. Aquí también está lleno de acusaciones, esta cuestión es política también, y desde ese punto de vista, encima en un año electoral, se apuntan aquí los dardos. Entonces, se dice que esto cuando comenzó, si viene de mucho antes, si es un mal endémico que tiene el sistema público nuestro, en términos generales, que distintas administraciones no han podido hacerlo. ¿Dónde se concentra la mayor cantidad de trabajadores que están en esta situación cuestionable con sus licencias? ¿Son funcionarios que entraron en esta administración? ¿Son funcionarios que vienen de distintas administraciones? ¿Desde cuánto? Yo creo que hay que poner el foco primero, quizás en lo que yo decía antes, que era el ausentismo. El ausentismo nosotros vimos con preocupación el año 2022, que luego del 2020 y el 2021, donde los funcionarios públicos tenían trabajo remoto debido a la pandemia, el ausentismo ya en el año 2022, cuando había más función presencial, aumentó del 24, 27 días, que era más o menos los días ausentes en promedio que tenía anualmente los funcionarios del sector público, a 35 días. O sea, en promedio, el año 2022, un funcionario podía tener un mes anual de días de ausentismo. Entonces, del año 2022 fueron 35, el año 2023 fueron 31 días, y es un fenómeno que nosotros creemos que es multicausal. ¿Dónde vemos más ausentismo? En los servicios, por ejemplo, que atienden personas. Los servicios como la Junji, los servicios de salud, las residencias del Sename, o sea, ahora Mejor Niñez, son lugares donde se concentran más días de ausentismo. En general, los trabajos en el Estado, que son más bien de oficina, tienen menos días de ausentismo. De hecho, tienen un ausentismo de 9 días promedio por funcionario a nivel anual. Entonces, se concentran ahí, las mujeres tienden a tener más ausentismo que los hombres. Nosotros hicimos una radiografía del ausentismo en el sector público el año pasado, justamente para poder medir con más datos y con más profundidad el tema del ausentismo del sector público. Yo creo que ahí también juega de manera importante las diferencias que hay entre el subsidio de incapacidad laboral que tiene el sector público con el sector privado. El subsidio de incapacidad laboral son las licencias médicas, o sea, el beneficio que se paga para reemplazar el sueldo mientras uno tiene una licencia médica. Y en el sector público tiene menos restricciones también que el sector privado. Ya, perfecto. Ahora, si una persona en este instante
está siendo cuestionada o advierte que ella está dentro de estas posibles personas que están en la Contraloría y decide, como podría decir uno entre comillas, astutamente, mejor renuncio antes que enfrentarme a todo esto. ¿Esas renuncias se van a aceptar? Lo que se debe hacer como jefe de servicio es no aceptar la renuncia hasta no haber iniciado un sumario administrativo. Por eso también es importante hacer los sumarios administrativos rápido, porque de esta manera se puede aceptar la renuncia una vez que uno ya inicia el sumario administrativo. Si inicia el sumario administrativo, puede seguir la investigación y se puede, por ejemplo, si se comprueba finalmente la falta de la probidad, se puede hacer la destitución y también queda en la hoja de vida con los 5 años que yo comentaba de inhabilidad para trabajar en el sector público. Pero por eso es importante que los jefes de servicio no acepten la renuncia sin antes empezar el sumario administrativo, y por eso nos apuramos también para empezar los sumarios administrativos. ¿Y esa es una instrucción que se ha dado certeramente y muy precisamente a todos los jefes de servicio para hacer eso? En general, los jefes de servicio debiesen manejar esta información y nosotros también nos hemos preocupado. Esto más bien la Subsecretaría del Interior también ha coordinado a las distintas subsecretarías de la Administración Central, que es lo que nos corresponde a nosotros velar como gobierno central sobre este tema. Lo digo porque tal vez caso a caso a lo mejor usted no tiene por qué manejarlo, directora, pero no sé, pues se dan los casos de, no sé, un seremi de deporte, de un asesor del Ministerio del Trabajo, de la propia hermana de Manuel Monsalve en la Superintendencia de Salud, que han anunciado renuncias. Entonces uno no sabe si renunciaron, fueron aceptadas esas renuncias, van a seguir en su cargo a la espera de este sumario, o sencillamente se fueron para la casa. Es que lo que es importante es iniciar el sumario. El sumario no tiene que terminarse para aceptar la renuncia, pero sí empezar el sumario. Entonces, por eso nosotros hicimos este levantamiento de sumarios tan rápidamente. Es verdad, son más de 6.000 casos, pero no conozco el detalle caso a caso. Probablemente los servicios sí lo deben tener, pero esa es la instrucción general, lo que debió haber sucedido. Ya, y lo último, directora, aquí estamos hablando, yo no sé si se puede hacer el cálculo, todavía es muy prematuro, de cuánta plata estamos hablando en términos generales y tal vez de lo que corresponde solamente al gobierno central con estos prácticamente 8.000 casos, si es que fuese necesario, por ejemplo, en términos hipotéticos, recaudar una cantidad de dinero o recuperar un dinero que ha sido mal utilizado en este caso, porque aquí todos los casos son distintos. Algunos eran licencias de 3 días, otros de 2 días, de un mes, de no sé cuántas salían. Entonces, no sé si eso ya hay una estimación. No, lo que pasa es que hoy día nosotros hemos dado desde el Ministerio de Hacienda también 30 días para volver a reportar el estado de los sumarios, y ahí vamos a tener una mejor aproximación, porque tal como tú dices, depende del número de días. Quizás la licencia no todo fue, no toda la falta se realizó por la extensión total de la licencia, del sueldo, entonces hay que todavía depurar ese tipo de información. Y además que también es importante que de los 6.500 pueden haber licencias maternales que no tienen esta inhabilidad, entonces también hay que depurar aquello. Ya, ok. Eso quedó claro. Las licencias maternales no están sujetas a esta restricción, claro, de poder salir al extranjero. La Superintendencia de Seguridad Social, la Suceso, hizo un oficio especial explicando aquello. Ya, perfecto. Pero todavía no sabemos de esas 25.000 cuántas son. Claro. Está en proceso de depuración. ¿Licencias psiquiátricas estaban acá? ¿Se despejó esa duda o no? Las licencias psiquiátricas sí tienen inhabilidad para salir del país. Independiente de que haya sido cursada una licencia psiquiátrica, está dentro de las cuestionables. El reposo tiene que ser, sí, exactamente. Lo que sí también yo creo que con respecto al costo fiscal, quizás para dar un orden de magnitud de las cifras que estamos hablando, no de las licencias fraudulentas y de la investigación de la Contraloría, sino que del fenómeno del ausentismo más general. ¿Ya? Cuando yo mencionaba estos 35 días promedio el año 2022, 31 el año 2023, ¿cuánto equivale eso? El año 2023 eso equivale a más de 8 millones de días perdidos en la administración pública. Si uno lo lleva eso al número de jornadas equivalentes, o sea, al número de funcionarios, son 32.000. Entonces, más o menos, eso es el número del fenómeno del ausentismo que tenemos en el sector público, y eso al final tiene 3 principales como consecuencias. Primero, la fiscal,
porque, por ejemplo, el Estado hoy día gasta más de 400 millones de dólares en suplencia y reemplazo. Nosotros sabemos que tienen que haber siempre suplencia y reemplazo, pero también hemos visto que es un gasto que ha aumentado en los servicios, especialmente en los servicios de salud. Una segunda consecuencia negativa es la gestión pública en sí misma, que se puede ver afectada, que, como yo les decía, donde generalmente se ve más ausentismo son justamente en los lugares donde se atienden personas. ¿Qué podríamos hacer con 32.000 personas más en el sector público? ¿Qué significa eso, por ejemplo, en términos de médicos para los servicios de salud? Y el tercer punto justamente son las relaciones laborales, porque y aquí también hemos tenido una postura bastante alineada con la mesa del sector público, por ejemplo, porque a ellos también les preocupa este tema, también tienen problemas con sus asociados que al final absorben los trabajos que otros, por ejemplo, obviamente siempre hay casos y la licencia médica es un derecho, etcétera, pero cuando se mal usa, también le recarga la mano al resto de los funcionarios de los distintos servicios públicos. Muy bien, directora. Una última consulta que me quedó porque me pareció haberlo escuchado por allí. Cuando comenzamos la conversación y empezamos a hacer la clasificación de lo general a lo particular para entender por qué eran 35.000 licencias, pero 25.000 funcionarios, 12.000 por acá. Ya. Me pareció escuchar que también había que depurar algunas cifras, si era verdad que en el informe o en el cruce de datos Contraloría, Policía e Investigaciones pudiese haber también datos que repetían a personas porque se repetía la fecha tanto de salida como de ingreso y se contabilizaba como dos. Sí. ¿Eso es efectivo y puede ser que al final el número, cuando se establezca efectivamente, sean menos? Es efectivo, o sea, los casos pueden ser licencias, pero también pueden ser viajes. Entonces, a grueso modo, en el caso del Ministerio de Obras Públicas, una cifra preliminar autorreportada del martes a las 9 de la noche, los casos eran 600, pero efectivamente eso era contabilizaba casos que eran entrada y salida. Entonces, después los sumariados, de acuerdo a esos casos, son 300. Pero no es que... se contabilizaba por dos porque la fecha de entrada y salida se daba cuenta como casos distintos. Casos distintos, pero son una sola persona. Es una sola persona. Entonces, por eso nosotros en general hemos tratado de llevar la discusión más al número de funcionarios y a los sumarios asociados a esos números de funcionarios. Perfecto. Bueno, entonces la opinión pública está expectante de que esto sea con la rapidez, la premura y la urgencia que el caso merece. Así que... Nosotros también, nosotros, sobre todo yo que soy directora de presupuesto, o sea, es muy lamentable ver cuando, con todas las restricciones fiscales que muchas veces tenemos, los recursos al final no son gastados de la manera que tienen que estar siendo gastados. Directora, muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bien, nosotros vamos a ir a la pausa. Antes, una mención, ¿sí?